Tu esposa acaba de cumplir 42 años y de repente algo ya no encaja. No es una discusión concreta ni una traición evidente. Es una suma de pequeños detalles que, juntos, empiezan a inquietarte. Pasa más tiempo en Instagram, dando me gusta a fotos de hombres mucho más jóvenes, cuerpos que parecen sacados de otra vida. Vuelve a ver la misma serie romántica por quinta vez, como si buscara una emoción que ya no encuentra en casa. Comenta, casi sin darse cuenta, lo atractivo que se ha vuelto el hijo de una compañera de trabajo. Empieza a ir al gimnasio a horas extrañas, precisamente cuando está lleno de chicos de veintitantos. Al principio lo justificas. Piensas que es una fase, una necesidad de cuidarse, de sentirse mejor consigo misma. Pero entonces llega el día en que te mira con una seriedad nueva y te dice que no es feliz, que necesita espacio, que quiere encontrarse a sí misma. No menciona a nadie más. No hay reproches claros. Solo una distancia que se abre entre vosotros. 3 meses después, la ves sonriendo en selfies junto a alguien que podría ser tu hijo. Y ahí surge la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué está pasando realmente cuando una mujer de mediana edad empieza a sentirse atraída por hombres mucho más jóvenes? La respuesta no es la que ella se da a sí misma, y tampoco es la que te está dando a ti. Aquí llega la parte incómoda, la que casi nadie quiere escuchar. Cuando una mujer pasa de los 40 y de pronto se fija en hombres mucho más jóvenes, rara vez se trata de deseo auténtico. No es una explosión repentina de libertad ni un despertar tardío de la pasión. Es miedo. Miedo a mirarse al espejo y reconocer el paso del tiempo. Miedo a sentir que la vida ya no promete lo que antes prometía. Miedo a descubrir que el matrimonio que imaginó como realización personal se ha convertido día tras día en un recordatorio silencioso de todo lo que no llegó a ser. En lugar de afrontar ese vértigo de forma honesta, muchas construyen una fantasía cuidadosamente decorada. En esa historia, no están envejeciendo ni perdiendo relevancia. Al contrario, se están liberando, reinventando, viviendo su mejor versión. La cultura popular refuerza esta ilusión. Las redes sociales celebran a estas mujeres como poderosas, seguras, dueñas de su deseo. Las llaman reinas. Las aplauden por atreverse, por no conformarse. Pero basta una conversación privada, un par de copas y un momento de sinceridad para que aparezca otra realidad. Cansancio emocional. Vergüenza que no se admite en público. Confusión profunda. El chico de 28 que parecía tan interesado desapareció sin explicación tras unas semanas. El romance intenso que la hizo sentirse viva terminó revelándose como algo superficial y fácilmente reemplazable. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Mujeres que hablan de empoderamiento y autodescubrimiento, pero que, al poco tiempo, confiesan sentirse invisibles, usadas, prescindibles. No están persiguiendo a un hombre joven. Están persiguiendo la sensación de volver a ser deseadas, de importar otra vez. Y esa diferencia lo cambia todo, aunque prefieran no verlo. Lo que muchas de estas mujeres no alcanzan a comprender es que no se sienten atraídas por el hombre joven en sí, sino por lo que él representa. Él no es un compañero real, es un símbolo. Es la prueba momentánea de que todavía pueden provocar interés, de que aún despiertan deseo. No están eligiendo a una persona. Están buscando un analgésico para el dolor de sentirse irrelevantes. Y como todo analgésico, funciona rápido. Y se desvanece igual de rápido. La asimetría emocional en estas relaciones es brutal. Ella cree que existe una conexión profunda porque él la escucha, porque la mira con atención, porque parece fascinado por su experiencia y su seguridad. Mientras tanto, él está calculando otra cosa. ¿Cómo reaccionarán sus amigos cuando la conozcan? ¿Qué fotos pueden publicarse y cuáles no? ¿Qué obtiene de esta relación más allá del momento? Ella imagina escapadas de fin de semana, presentaciones familiares, proyectos compartidos. Él se asegura de que no aparezca en sus redes y de que nadie haga demasiadas preguntas.
He visto este guión repetirse con nombres y edades distintas. Una mujer de 44 años, ejecutiva, segura de sí misma, dejó a su marido por un entrenador personal de 29. Al principio se sentía viva, rejuvenecida, convencida de haber tomado el control de su destino. 6 meses después, estaba sentada frente a mí, sin dinero porque había financiado sus ideas de negocio, sola porque él se fue con alguien de su edad, y humillada porque todos se lo habían advertido. El desgaste emocional que impulsa estas decisiones es profundo. Tras 20 años de matrimonio, de sentirse poco vista, poco valorada, asumida, muchas llegan exhaustas. No buscan amor. Buscan la sensación de volver a ser elegidas. El hombre joven no es un proyecto de vida. Es un calmante temporal para una herida mucho más antigua. Y cuando el efecto pasa, lo único que queda es la herida, más abierta que antes. Hay un momento clave en estas relaciones que casi siempre llega, aunque nadie quiera hablar de él. Es el instante en que la dinámica se invierte por completo. De pronto, es ella quien paga. Ella quien persigue. Ella quien intenta mantener el interés de alguien que, en realidad, tiene muchas más opciones. La mujer que creía haber recuperado el control descubre que ha asumido el papel tradicionalmente masculino. Proveedor, sostén, cartera abierta. Empieza de forma sutil. Un viaje que ella paga porque le hace ilusión. Un alquiler que cubre solo este mes. Un problema económico que resuelve por amor. Pero las cifras se acumulan rápido. $30,000 en 6 meses. Coche, ropa, facturas, sueños ajenos disfrazados de proyectos compartidos. Ella lo llama apoyar. Él lo llama normalidad. Y entonces llega la conversación incómoda. Ella pregunta por el futuro, por la seriedad, por el compromiso. Él responde que no está listo para nada serio. En ese momento, con su dinero en la cuenta de él y su dignidad hecha pedazos, aprende una lección que muchos hombres ya conocen desde hace tiempo. El deseo genuino no se puede comprar. La cultura del Cougar Empowerment pinta estas historias como poderosas, pero la realidad es otra. Para cada caso que se vende como éxito, hay cientos de mujeres agotadas, sentadas solas, preguntándose cómo llegaron hasta ahí. Aquí es donde la narrativa empieza a resquebrajarse de verdad. La sociedad es brutalmente honesta en silencio, aunque lo disfrace de discursos amables. Un hombre de 45 años con dinero y estatus puede salir con mujeres mucho más jóvenes durante años sin ser ridiculizado. Una mujer de 45, por muy exitosa que sea, está luchando contra algo que no se puede negociar: la biología. No es justo, pero es real. La fertilidad femenina tiene un límite claro. El atractivo masculino, en cambio, puede crecer con los recursos y la posición social. Por eso se aplaude a un actor famoso cuando se casa con alguien décadas menor y se ridiculiza a una cantante cuando hace lo mismo al revés. No es hipocresía cultural sin motivo. Es una respuesta a patrones de atracción profundamente arraigados. Los hombres jóvenes lo saben. Saben que, en este intercambio, no son ellos los que reciben un favor. Saben que tienen el tiempo de su lado. Mientras ella siente urgencia, inseguridad y la presión de oportunidades que se reducen, él disfruta de la experiencia sin prisa. Ella puede pagar la cena, pero él decide si habrá un mañana. Eso no es control. Es dependencia vestida de liberación. Aquí aparece una contradicción que descoloca a muchas. A pesar de necesitar a hombres jóvenes para sentirse validadas, siguen esperando el mismo cortejo de siempre. Quieren que él tome la iniciativa, que planifique citas, que haga esfuerzos, que muestre compromiso. En su mente, todavía ocupan el lugar del premio. Pero la realidad ya no funciona así. Un hombre de 25 con buen físico y opciones no va a tratar a una mujer de 45 como si fuera material de matrimonio. No porque sea cruel, sino porque no lo necesita. Ella se sorprende cuando las citas se reducen a encuentros en casa, sexo rápido, una serie en silencio y una salida apresurada. Se queja de que nunca la lleva a lugares especiales, de que no se esfuerza,
No entiende por qué no hay más. La respuesta es incómoda, pero clara. No es su novia. Es su martes por la noche. Él no está construyendo nada, está consumiendo una experiencia. Ella habla de planes, de estabilidad, de futuro. Él piensa en el momento, en la comodidad, en no complicarse la vida. Y cuanto más intenta ella recuperar ese trato especial, más evidente se vuelve la distancia entre lo que espera y lo que realmente recibe. Esta toma de conciencia duele porque rompe la última ilusión, la de seguir siendo deseada como antes, sin condiciones. Cuando entienden que ya no dictan las reglas, que ahora son una opción más, el golpe es directo al ego. No estaban empoderadas, estaban negociando desde una posición de desventaja sin darse cuenta. Incluso cuando la atracción física parece suficiente al principio, la incompatibilidad de fondo no tarda en aparecer. No es una cuestión de actitud, sino de etapas vitales completamente distintas. Ella piensa en responsabilidades, en estabilidad, en hijos, en salud, en el futuro inmediato. Él vive en otro ritmo. Habla de salidas nocturnas, de fiestas, de planes improvisados, de una libertad que ella ya dejó atrás hace tiempo. Mientras ella quiere cenas tranquilas y conversaciones largas, él prefiere clubes, ruido y madrugadas. Ella se acuesta temprano porque al día siguiente trabaja, cuida de su familia o simplemente necesita descansar. Él empieza la noche cuando ella ya está apagando la luz. Ella carga con exmaridos, hijos adolescentes, padres mayores, obligaciones que no se pueden ignorar. Él no carga con nada de eso. Hay detalles que parecen pequeños, pero son decisivos. Ella atraviesa cambios físicos y emocionales que vienen con la edad. Él ni siquiera sabe nombrarlos. Ella necesita comprensión y paciencia. Él no tiene experiencia ni interés en ofrecerlas. Pueden compartir momentos intensos, incluso buen sexo. Pero eso no basta para unir dos mundos tan separados. Estas relaciones no fracasan por falta de química, sino porque la vida real se impone. La diferencia de etapas convierte lo que parecía emocionante en algo agotador. Y tarde o temprano, ambos se dan cuenta de que están intentando forzar una unión que no tiene cimientos sólidos. Cuando la relación empieza a hacerse visible, el choque con la realidad es inevitable. No solo se trata de dos personas con edades distintas, sino de mundos que colisionan frente a los demás. Los hijos lo perciben de inmediato. Para ellos, ver a su madre con alguien apenas mayor que ellos no resulta provocador ni liberador, sino confuso y humillante. La autoridad se resquebraja, el respeto se erosiona. Y nadie parece preguntarles cómo se sienten al respecto. La familia extensa tampoco lo acepta con facilidad. Reuniones incómodas, silencios forzados, miradas que dicen más que cualquier palabra. Los amigos de él se burlan en privado, a menos que ella esté pagando las copas. Los amigos de ella, al principio, animan la aventura con frases vacías sobre valentía y libertad, pero se van alejando cuando el drama se vuelve evidente. La dinámica financiera termina de sellar el desgaste. Ella cubre gastos, arregla problemas, compensa la inestabilidad de él. Lo justifica como apoyo, como amor, como comprensión. Pero el resentimiento crece. No es fácil aceptar que se está invirtiendo tanto en alguien que no ofrece lo mismo a cambio. Y cuando finalmente él se va, el vacío no es solo emocional. Es económico, social y familiar. Lo que parecía una afirmación de independencia se convierte en una pérdida múltiple. Dinero que no vuelve, relaciones dañadas, hijos resentidos y una sensación amarga de haber sacrificado demasiado por una ilusión que no resistió la luz del día. En el fondo de todo este comportamiento hay una herida común: el miedo a volverse invisible. Cada mirada de un hombre joven, cada mensaje, cada gesto de interés se convierte en una prueba de que aún lo tiene. No importa tanto quién es él, sino lo que su atención confirma. Y cuando esa validación llega, el efecto es inmediato, casi adictivo. Por eso tantas de estas mujeres sienten la necesidad de mostrarlo. Fotos calculadas, frases ensayadas,
mensajes como la edad es solo un número o viviendo mi mejor vida. No son simples publicaciones, son declaraciones defensivas. Intentos de convencerse a sí mismas antes que a los demás, porque la verdadera seguridad no necesita ser anunciada. Y cuanto más fuerte es la proclamación, más evidente se vuelve la inseguridad que la impulsa. Las redes sociales amplifican el problema. Cada me gusta libera una pequeña dosis de dopamina que refuerza la conducta. Cuando la atención disminuye, aparece la ansiedad. Cuando desaparece, llega el vacío. La necesidad de validación externa se convierte en un ciclo que exige cada vez más estímulo para producir el mismo efecto. Este mecanismo no tiene nada que ver con la confianza real. Es dependencia emocional maquillada de empoderamiento. Y mientras la imagen pública grita éxito y libertad, la experiencia interna suele estar llena de duda, comparación constante y una angustia silenciosa que no se comparte en línea. En algún punto de este proceso, la frustración necesita un destinatario. Y casi siempre es el mismo. El marido. No porque haya cometido un error concreto, sino porque representa todo aquello de lo que ella quiere escapar. Él es la rutina, el paso del tiempo, la versión de sí misma que ya no quiere ver. Ha estado ahí cuando no había maquillaje, cuando el cuerpo cambió, cuando la ilusión se desgastó. Y precisamente por eso se vuelve incómodo. El hombre joven no carga con ese pasado. No conoce las discusiones, las decepciones, las renuncias. Es una pantalla en blanco sobre la que ella proyecta todas las fantasías que no pudo cumplir. Así, el marido pasa de compañero a símbolo del fracaso personal. Se le acusa de haberla frenado, de no haberla valorado, de haberla vuelto invisible. La responsabilidad se desplaza sin resistencia hacia él. He visto matrimonios sólidos romperse bajo esta lógica. Hombres que apoyaron, que permanecieron, que construyeron una vida juntos, descartados por una promesa de juventud y emoción. Meses después, el desenlace se repite. El joven se va. El exmarido, con el tiempo, encuentra a Biestina a alguien que aprecia la estabilidad. Y ella se queda con la doble pérdida. La fantasía que se evaporó y la realidad que destruyó. El odio hacia el marido no nace de él. Nace de la incapacidad de aceptar el propio reflejo. Y cuando esa verdad aparece, suele ser demasiado tarde para reparar lo que ya se ha roto. Nada de esto ocurre en el vacío. Existe una cultura entera empujando suavemente, pero de forma constante, hacia esta ilusión. Se celebra públicamente cada paso como si fuera un acto de valentía. Artículos, comentarios, amigas bien intencionadas repiten el mismo mensaje. Te lo mereces. Sé feliz. No le debes explicaciones a nadie. Lo que nunca se menciona es el costo real de ese aplauso. El proceso suele seguir un camino reconocible. Empieza con lecturas inspiracionales sobre redescubrirse, con escapadas de amigas que prometen libertad y risas. Continúa con coqueteos aparentemente inocentes, con la atención del entrenador del gimnasio o del compañero joven que escucha con interés. Todo parece ligero, controlado, hasta que deja de serlo. Para entonces, nadie está ahí para advertir que el destino de ese recorrido no es la plenitud, sino el vacío. Las figuras públicas refuerzan la distorsión. Se muestran historias de mujeres famosas saliendo con hombres mucho más jóvenes como si fueran modelos replicables. Pero se omite un detalle crucial. Dinero, fama y equipos enteros dedicados a mantener una imagen no son condiciones comunes. La mujer promedio no vive en ese mundo, aunque las redes sociales la hagan sentir que sí. Este entorno crea una cámara de eco peligrosa. Las amigas que dudan son etiquetadas como envidiosas. Las que advierten son apartadas. Se buscan voces que confirmen la fantasía y se silencian las que incomodan. Mientras tanto, la narrativa del empoderamiento se repite como un mantra, impidiendo cualquier reflexión honesta. Cuando la realidad finalmente se impone, el aplauso desaparece. Las mismas personas que celebraron la aventura se distancian del desastre. No hay artículos sobre el arrepentimiento,
ni posts virales sobre las pérdidas financieras, ni fotos que muestren la soledad posterior. La cultura aplaude el salto, pero no acompaña la caída. Y para entonces, el daño ya está hecho. Después de que la fantasía se desmorona, queda un escenario mucho más duro de afrontar. No hay música, no hay aplausos, no hay narrativa heroica que lo suavice, solo consecuencias. Muchas mujeres regresan al mundo real con menos de lo que tenían antes. Menos dinero, menos apoyo emocional, menos confianza en sí mismas. El costo financiero suele ser el primero en hacerse evidente. Ahorros destinados a la jubilación gastados en viajes, regalos y ayudas temporales. Deudas asumidas en nombre del amor. Patrimonio sacrificado por una promesa que nunca fue mutua. El impacto psicológico no tarda en seguirle. Volver al mercado de las citas después de los 40 es una experiencia brutal para quienes recuerdan haber sido deseadas sin esfuerzo en su juventud. Las aplicaciones de citas se convierten en un espejo cruel. Los hombres de su edad buscan mujeres más jóvenes. Los hombres jóvenes que muestran interés rara vez quieren algo serio. Cada rechazo erosiona un poco más la autoestima, y la comparación constante termina por desgastarla por completo. También hay consecuencias profesionales que rara vez se mencionan. Reputaciones construidas durante décadas pueden deteriorarse en cuestión de meses. Decisiones impulsivas, exposiciones innecesarias, relaciones visibles que generan murmullos en entornos laborales, donde la credibilidad es clave. La distracción emocional pasa factura en el rendimiento, y la imagen pública se resiente. El regreso a la soledad no es solo la pérdida de una relación, es la confrontación directa con aquello que se intentó evitar. El paso del tiempo, las oportunidades que ya no están y la realidad de haber apostado todo a una ilusión. Para muchas, ese momento es más doloroso que cualquier ruptura anterior, porque no hay a quien culpar sin mirarse primero a sí mismas. Detrás de esta historia, hay algo más grande que decisiones individuales. Hay una industria entera beneficiándose del miedo a envejecer. Aplicaciones de citas, cirugía estética, moda, libros de autoayuda, retiros de sanación, discursos motivacionales que prometen que todo es posible a cualquier edad si se tiene la actitud correcta. El mensaje es seductor. No hay límites, no hay consecuencias, solo elecciones valientes. El problema es que ese mensaje rara vez incluye la verdad completa. Estas industrias no ganan dinero con la aceptación tranquila de la realidad, sino con la insatisfacción permanente. Necesitan que la mujer se sienta insuficiente, atrasada, a punto de perder algo esencial. Así se vende esperanza envuelta en consumo. Cada arruga se convierte en un problema a corregir. Cada duda en un producto o servicio que promete alivio inmediato. Incluso ciertos enfoques terapéuticos contribuyen a la confusión. En lugar de confrontar expectativas poco realistas, se valida cualquier impulso bajo consignas como «sigue tu verdad» o «te mereces ser feliz». Sin un marco de responsabilidad, estas frases funcionan como permisos para huir, no para crecer. La incomodidad necesaria para madurar se reemplaza por una comodidad momentánea que termina ampliando el vacío. Mientras tanto, la conversación honesta desaparece. Pocos se atreven a decir que no todo deseo conduce a plenitud, que no toda elección es liberadora, que el tiempo sí importa. La industria no ofrece advertencias porque no vende advertencias, vende sueños rápidos a personas vulnerables. Y cuando el sueño se rompe, el sistema ya ha cobrado su parte y sigue adelante, dejando a otros recoger los restos. Al final, todo converge en una verdad que cuesta aceptar, pero que siempre se impone. El tiempo pasa, la biología importa. Las etapas de la vida no son intercambiables. Ninguna frase motivacional, ningún aplauso en redes sociales, ningún romance pasajero puede cambiar eso. Negarlo no es empoderamiento. Es postergar una conversación inevitable con la realidad. Las mujeres que atraviesan la mediana edad con mayor serenidad no son las que compiten con veinteañeras por atención masculina. Son las que dejan de buscar validación externa como medida de su valor.
Entienden que la experiencia, la estabilidad y la claridad emocional son fortalezas reales, no defectos que deban esconderse. Trabajan con lo que es, no con lo que desearían que fuera. La fantasía del hombre joven siempre termina igual. Él se va. No por maldad, sino porque nunca estuvo ahí para quedarse. El marido al que se despreció puede haber seguido adelante. Los hijos recuerdan. El dinero gastado no regresa. Y la atención que antes parecía infinita se apaga con rapidez. Lo que queda es la obligación de enfrentar aquello de lo que se huyó durante años. Esto no es un llamado al miedo, sino a la honestidad. Preguntarse si se está corriendo hacia algo real o escapando de algo incómodo. Si se elige desde la abundancia o desde la escasez. Si se está construyendo una vida o solo anestesiando una herida. La crisis de la mediana edad pasa. La pregunta es cuántas relaciones, cuánta dignidad y cuánta estabilidad se perderán antes de que termine. La realidad siempre gana. Y cuanto antes se la enfrente, menos dolorosa será la caída.